Atención mundial. Una bomba de 70% está a punto de estallar entre EU y Canadá y podría llevarse consigo a 500.000 de empleos en segundos. Trump apretó el gatillo, pero Mark Carney respondió con algo que nadie en la Casa Blanca vio venir, una jugada silenciosa, pero devastadora. Mientras los fuegos artificiales del 4 de julio iluminaban los cielos de Washington, lo que nadie sabía era que, al mismo instante, una carta salía del despacho oval rumbo a Ottawa. No era una felicitación diplomática, era una amenaza. Una advertencia comercial de $1.3 billones diseñada por el propio presidente Trump, que sacudió la cadena de suministro global hasta sus cimientos. El contenido era claro, casi brutal: si Canadá no firma, pagará. Una estructura arancelaria del 10 al 70% entraría en vigor el 1 de agosto. Y si Ottawa no se alineaba, sus sectores clave, como el acero, aluminio y automóviles, sufrirían un castigo implacable. Pero Mark Carney, el exgobernador del Banco de Inglaterra y actual primer ministro canadiense, no cayó en la trampa. En lugar de correr a firmar, como hicieron Reino Unido y Vietnam en solo 48 horas, decidió contraatacar con estrategia, no con desesperación. Mientras Trump celebraba con vítores y banderas, Carney eliminó silenciosamente un impuesto digital del 3% destinado a gigantes como Amazon y Google. Fue un gesto de apertura, pero fue solo eso, un señuelo. Carney lo dijo sin titubeos: esto no es una retirada. Esto es ajedrez. Y así lo demostró. En vez de acelerar, ralentizó. En vez de rendirse, endureció las condiciones. Retrasó reuniones, añadió anexos, obligó a Estados Unidos a exponer más cartas, techos a las exportaciones de vehículos eléctricos, control de baterías, demandas cada vez más ambiciosas. Mientras tanto, Trump alardeaba en redes sociales de los acuerdos exitosos con Londres y Hanoi: un 10% preferencial para 100.000 coches británicos, un 40% sobre bienes vietnamitas. Pero detrás del humo mediático, la realidad era otra. Esos acuerdos representaban menos del 1% del volumen total de importaciones de EU. Carney lo sabía y decidió hacer algo más audaz. En lugar de ceder, blindó el sector más sensible de Canadá, la leche. En una jugada parlamentaria relámpago, logró la aprobación unánime del proyecto C-98, una ley que prohíbe a cualquier ministro canadiense negociar cuotas o reducir aranceles del sistema de gestión de suministro. Un verdadero escudo lácteo sellado por todas las fuerzas políticas canadienses. El mensaje a Washington fue demoledor: toquen la leche y tocan la Carta Federal. Los efectos fueron inmediatos. Los agricultores canadienses lanzaron la campaña Manos fuera de nuestra leche, con carteles verdes y blancos cubriendo la autopista 401. En cada mitin de Trump en Michigan, la leche canadiense se convirtió en símbolo de resistencia. Mientras tanto, la Casa Blanca elevó los aranceles al 35% y amenazó con subirlos aún más. Pero Carney no retrocedió. Respondió con cifras. Canadá compra 349.4 mil millones en productos estadounidenses al año, más que Japón y Alemania juntos. Si Trump cumple su amenaza, las primeras víctimas serán las cadenas industriales de Detroit y Chicago. Carney ofreció una bandera blanca, pero del tamaño de una servilleta. Y detrás de esa aparente concesión, construyó un muro legal impenetrable para proteger sus cartas clave: acero verde, lácteos, baterías eléctricas. Cada día que pasa, las presiones internas en EU aumentan. Las plantas de ensamblaje de Michigan exigen claridad. Silicon Valley, que ya sufrió con el impuesto digital, exige estabilidad. Y Trump necesita una victoria antes del 1 de agosto. ¿Será capaz de escalar hasta el 70%? ¿O se verá obligado a retroceder ante un adversario que juega lento pero golpea donde más duele? Porque si el presidente Trump realmente aprieta el gatillo del 70%, no solo activará un tsunami comercial, estará lanzando una bomba de fragmentación directa sobre 900.000 empleos vinculados a la cadena acero-auto-aluminio en Canadá y de rebote en el corazón industrial de EU. El propio asesor comercial de la Casa Blanca lo admitió sin rodeos ante Reuters: Carney cambió las reglas del juego. Ahora pagamos doble. Mientras tanto, en el Parlamento canadiense se aprobó un fondo de emergencia de 6.5 mil millones de dólares canadienses, 5.000 millones para diversificar mercados de exportación, 1.000 millones para agricultura y 500.000 millones en créditos flexibles. Lo más impactante, 4.000 millones están dirigidos directamente a blindar el Triángulo Dorado Ontario-Quebec, núcleo de fábricas de acero, baterías eléctricas y automóviles. Un escudo preestablecido para aguantar el golpe si Trump decide lanzarlo. Pero Carney no se detuvo ahí. A nivel internacional, activó vías de escape que Washington no pudo frenar: más cupos de acero en la Unión Europea, reapertura de tratados con Japón y un grupo económico conjunto con Reino Unido. ¿Resultado?
El Looney cayó 1.4%, sí, pero las acciones de Río Tinto subieron y los grandes conglomerados canadienses se preparan no para huir, sino para resistir. Y en la frontera, los efectos ya son visibles. GM eliminó un turno de producción en Oshawa despidiendo a 700 trabajadores. Stellantis retrasó el lanzamiento del Daytona RT. En Detroit, un estudio proyecta que 13.000 empleos desaparecerán en 5 años si la escalada arancelaria continúa drenando 456 millones del presupuesto estatal. Pero Carney no se inmuta. Ante el pánico en Washington, él repite una sola palabra: steadfast, firmeza, paciencia, precisión. Porque cada día que pasa sin firmar es un día ganado para cerrar nuevos corredores de libre comercio fuera del alcance estadounidense. Y si logra sobrevivir al 21 de julio, el temido día de esta guerra comercial, Canadá habrá ganado tiempo suficiente para transformar el ataque arancelario en una palanca geopolítica. Para Trump, el dilema es devastador. Si reduce los aranceles, perderá apoyo en los estados rurales clave como Wisconsin. Pero si cumple su amenaza del 70%, verá cómo la tormenta revienta no sobre Ottawa, sino sobre Detroit, Walmart, General Motors, y hasta en el precio del queso rallado en cada supermercado de Kansas. Porque no se trata solo de aluminio, acero o leche. Se trata de una red de suministro de 1.3 billones que sostiene decenas de millones de empleos en ambos lados de la frontera. El 4 de julio fue solo el prólogo. El verdadero choque de trenes se acerca a velocidad imparable. ¿Es Trump capaz de arriesgar la integridad de la alianza económica más grande de América del Norte solo para mostrar músculo ante su electorado? ¿O está Carney usando su aparente debilidad para encerrar al gigante en una trampa legal, política y económica de la que ya no puede escapar? El 21 de julio marcará más que una fecha límite. Será una bifurcación histórica. Si la administración Trump decide activar el arancel del 70%, estará empujando a América del Norte hacia una recesión gemela. Una en Windsor, otra en Detroit. Las consecuencias no serán solo económicas, serán profundamente políticas. Porque en pleno año electoral, cada fábrica cerrada, cada camionero despedido, cada estantería vacía, se convertirá en una bala narrativa que los oponentes de Trump dispararán sin piedad. ¿Realmente puede permitirse ese lujo Mark Carney, lo sabe? Por eso no grita, no amenaza, solo espera con una sonrisa helada. Como un jugador de póker que ha apostado su país entero, no por debilidad, sino por saber que la otra mano está vacía. Trump presume de firmeza, pero su amenaza del 70% es como una espada flamígera sostenida sobre su propio tejado. Porque si la deja caer los escombros, lo cubrirán a él primero. Los precios de latas, autos, electrodomésticos podrían dispararse hasta un 50%. ¿Y qué pasará cuando los votantes en Michigan y Ohio paguen el doble por un sedán o por una caja de cereales con leche canadiense? Lo gritarán en las urnas. El cálculo de Carney es quirúrgico. Ofrecer solo una concesión mínima, la eliminación del impuesto digital para reactivar las negociaciones, pero cerrar herméticamente todo lo demás. Y mientras tanto, rediseñar el comercio exterior de Canadá más allá del dólar estadounidense. Diversify 2025 no es solo un programa económico, es un grito de independencia frente al chantaje. Es la idea de que si ETU quiere imponer tarifas, Canadá no peleará por evitarlas, sino por sobrevivir sin depender de ellas. ¿Y qué pasa si gana Carney? ¿Qué mensaje enviará al mundo? Que sí se puede resistir a la presión estadounidense. Que la diplomacia firme y estratégica puede derrotar al populismo arancelario. Que no todo se resuelve con tweets y amenazas. Para la Casa Blanca, esa posibilidad es aterradora. Porque si Canadá logra sobrevivir, ¿qué harán después México, Brasil, Corea del Sur, Alemania? ¿También dejarán de temer al látigo del dólar? Por eso este choque va más allá del acero y la leche. Es un símbolo de algo más profundo. ¿Quién manda realmente en el comercio global? ¿La imposición bruta o la resiliencia calculada? Mientras Trump recorre mítines hablando de ganar, 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 Carney habla en el Parlamento de resistir, construir, diversificar. 2 lenguajes, 2 visiones del mundo. Y en el medio, 1.3 billones de dólares que cuelgan de un hilo. ¿Tendrá el presidente la audacia de cortar ese hilo? ¿O simplemente lo está usando como teatro electoral? Y mientras la cuerda se tensa al máximo, los mercados tiemblan. El precio del acero laminado en el Medio Oeste ha subido un 22% en tan solo un mes. Las constructoras posponen licitaciones. Las automotrices reducen turnos. Las farmacéuticas, alertadas por las amenazas de incluir medicamentos en la lista de represalias, ya calculan que el costo de importar materias primas podría aumentar en 2.000 millones de dólares. En el Congreso de Canadá, la calma es estratégica.
Se han realizado 3 audiencias a puerta cerrada sobre el llamado Fortaleza Lechera, donde se consolidó una ley con respaldo unánime para impedir cualquier concesión internacional. Esta cláusula no solo protege un sector vital, es una línea roja pintada en concreto. El mensaje es simple: si Trump quiere tocar la leche, que esté preparado para dinamitar toda la arquitectura del comercio norteamericano. Por eso los analistas dicen que esto no es una guerra de tarifas, es una guerra de símbolos. La leche representa identidad, representa voto rural, representa soberanía. Y Trump, que necesita consolidar su imagen de invencible antes de las elecciones de mitad de mandato, no puede permitirse retroceder. Pero tampoco puede avanzar sin romper algo más que tratados. Porque si lanza ese 70% y Canadá activa su contraataque, las primeras víctimas serán estadounidenses. El triángulo dorado de producción entre Windsor, Detroit y Oshawa podría perder 45.000 empleos en tan solo 3 trimestres. Ontario, la provincia canadiense clave, entraría en recesión técnica. Pero los impactos serían igual de severos al otro lado de la frontera, desde el acero hasta los medicamentos, pasando por las cadenas minoristas como Walmart. Y es ahí donde la estrategia de Carney se convierte en un espejo cruel para Trump. Porque mientras el presidente grita en mítines, su rival simplemente espera. Espera mientras construye salidas hacia Europa, Asia, ASEAN, mientras negocia cuotas más altas con la UE, mientras redirige exportaciones, mientras crea una arquitectura económica que poco a poco reduce la dependencia canadiense del dólar y del capricho electoral estadounidense. Y es esta visión, una diplomacia basada en solidez en lugar de show, la que comienza a ganar simpatía en otras capitales. París, Berlín, Seúl, incluso Nueva Delhi observan con atención. Si Canadá sobrevive, ¿por qué ellos no? Si Trump fracasa en doblegar a un aliado tan estrecho, ¿qué tan creíbles serán sus amenazas a China, a la UE, a la OMC? Así, este pulso trasciende fronteras y se convierte en un plebiscito sobre el futuro del comercio internacional. ¿Será el siglo XXI gobernado por el chantaje arancelario o por el equilibrio diplomático? En las calles de Ottawa el ambiente es tenso, pero contenido. No hay protestas masivas, no hay gritos en las plazas. Pero en los corredores del poder cada paso está coreografiado con precisión quirúrgica. El gobierno canadiense sabe que el tiempo juega a su favor, no en contra. Y Mark Carney, economista de formación y estratega por instinto, apuesta por el factor más subestimado en cualquier guerra comercial: la fatiga política. Porque mientras Trump necesita titulares inmediatos, Carney construye una narrativa lenta, pero irreversible. Con el programa de Versefai 2025, Canadá no solo reactiva mercados olvidados, sino que elimina impuestos domésticos sobre componentes asiáticos y eleva automáticamente cuotas de exportación a la UE en caso de ser atacado comercialmente. Es una red de seguridad diseñada con anticipación. Mientras tanto, en Washington, los asesores corren en círculos. Cada vez que suben la apuesta, Ottawa responde con legalismo frío y planificación a largo plazo. ¿Cómo se negocia contra un oponente que no muestra miedo, no necesita aplaudir y no depende de una elección inmediata? Para Trump, el riesgo no es solo económico, es existencial. Si no logra doblegar a Canadá, su imagen de negociador supremo queda erosionada. Si, por el contrario, lo intenta y provoca una recesión regional, será acusado de sacrificar la economía estadounidense por un berrinche geopolítico. A solo días del 21 de julio, la tensión no puede ser mayor y ha alcanzado niveles sin precedentes en ambos lados de la frontera. Cada empresa manufacturera, cada sindicato laboral, cada gobernador estatal en los territorios fronterizos está en máxima alerta, preparando planes de contingencia y evaluando el impacto potencial en sus economías locales. Se multiplican exponencialmente los llamados a la moderación desde diversas instituciones y sectores económicos. La Cámara de Comercio de EU, representando a millones de negocios estadounidenses, emite comunicados oficiales casi a diario advirtiendo de pérdidas millonarias que podrían alcanzar los miles de millones si se rompe la intrincada cadena de suministro norteamericana, construida pacientemente durante décadas de cooperación binacional. Mientras tanto, la prensa comienza a cambiar radicalmente el tono de su cobertura. Si hace apenas unas semanas predominaban los titulares triunfalistas que apoyaban la postura de Trump como endurece el comercio y América primero en negociaciones, ahora los análisis se vuelven más críticos y cautelosos. ¿Quién paga realmente el precio de la guerra de aranceles? El consumidor estadounidense, primera víctima del conflicto comercial o empleos en riesgo, la verdadera factura de la política arancelaria. Este cambio refleja una creciente preocupación entre analistas económicos y la opinión pública sobre las consecuencias tangibles de esta escalada. En el lado canadiense, los agricultores han consolidado su campaña No toquen nuestra leche, Hands off our milk,
con un despliegue mediático y visual sin precedentes, convirtiendo a una simple vaca Holstein en el símbolo más poderoso y reconocible de la resistencia comercial del país. La imagen estilizada del bovino, en colores blanco y negro con detalles en rojo de la bandera canadiense, aparece en camisetas, gorras y hasta en enormes proyecciones sobre edificios gubernamentales en Ottawa y Toronto. En cada tramo de la transitada Highway 401, arteria comercial vital entre ambos países, se observan impresionantes pancartas verdes y blancas de hasta 15 metros de largo, estratégicamente colocadas como recordatorio visual implacable a cada camionero estadounidense que cruza con mercancías. En Canadá no se negocia bajo presión ni con miedo. Y es precisamente en este clima de determinación y tensión donde surge la pregunta fundamental que todos los analistas, políticos y empresarios evitan formular en voz alta por sus implicaciones devastadoras. ¿Qué ocurrirá realmente si esta guerra comercial no se resuelve en el corto plazo? ¿Qué consecuencias sistémicas enfrentaremos si el 1 de agosto llega sin un acuerdo diplomático y el arancel del 70% entra en vigor en toda su magnitud? ¿Están verdaderamente preparados Estados Unidos y Canadá, no solo económica sino psicológicamente, para una fractura estructural en la relación bilateral más estratégica, productiva y mutuamente beneficiosa del hemisferio occidental en el siglo XXI? Porque eso es precisamente lo que está en juego en este momento histórico. No se trata simplemente de un tratado comercial temporal ni de un porcentaje arancelario negociable. Lo que realmente pende de un hilo es una forma entera de entender la colaboración entre democracias occidentales, un modelo de integración económica que ha servido como ejemplo global durante generaciones. Estamos presenciando una prueba de fuego fundamental para determinar si las alianzas internacionales en el mundo moderno se construyen con paciencia, confianza mutua y beneficio recíproco, o si pueden ser destruidas impunemente con amenazas unilaterales, presión política y cálculos electorales de corto plazo. Y mientras el reloj avanza implacablemente sin piedad hacia la fecha límite, solo queda una última pregunta esencial para ustedes, testigos y espectadores de esta batalla diplomática silenciosa pero potencialmente devastadora. ¿Está el presidente Trump genuinamente defendiendo los intereses estratégicos a largo plazo de Estados Unidos como potencia global, o los está poniendo en grave peligro por cuestiones de orgullo personal y rédito electoral inmediato? Comenta abajo tu perspectiva sobre esta crisis. Y una reflexión adicional, ¿es Mark Carney un brillante genio diplomático que pasará a la historia como el David que enfrentó al Goliat económico, o simplemente un obstáculo temporal que, presionado por las realidades económicas, terminará inevitablemente cediendo ante la potencia estadounidense? Dale like si quieres que hablemos del impacto de esta guerra en los precios del supermercado y suscríbete para seguir el enfrentamiento comercial más explosivo del año. Porque esto apenas comienza.